piano es muy fácil, ¿eh? Uy, me cago y me cacho. Sigo. Madre mía. Lo toca así, ¿eh? Por el espíritu de Daniel Barenboim. Más o menos. Bueno, es que este instrumento realmente es muy fácil de tocar en comparación con la guitarra, mira. Estás a punto de presenciar la lección más importante que jamás nadie te enseñará sobre piano. Así empezaba el vídeo más visto de mi canal con casi 1 millón de visitas. Y te preguntarás, pero bueno, ¿cómo es que un guitarrista me va a enseñar a tocar el piano? Bueno, déjame ponerte en contexto. Si no me conoces, me llamo Joan, estudié guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música e hice un vídeo que se ha convertido en el más visto de este canal que se llama Cómo estudiar guitarra según la ciencia. En ese vídeo utilizo los conocimientos que ofrece Andrew Huberman sobre cómo practicar habilidades psicomotrices, como es, por ejemplo, tocar un instrumento musical, en base a fundamento científico. Luego ese vídeo lo apliqué para preparar una pieza del cuarto curso de nivel de superior de guitarra, concretamente el primer movimiento de la sonata de Antonio José. Es una pieza bastante complicada y aquí puedes ver el proceso de estudio. Bueno, pues el vídeo original tuvo muchos comentarios y muchos de ellos iban en la línea de oye, qué interesante, pero esto se puede aplicar en piano, y en batería, y en voz, y en ukelele, y en todos los instrumentos que quieras. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a comprobar si estos procesos de estudio se pueden aplicar, en este caso, al piano. Para ello me he propuesto un reto y es estudiarme en el piano sin ser pianista el famosísimo rondó a la turca de la sonata K331 en la mayor de Mozart. Según el Conservatorio Jesús de Monasterio en Santander, esta obra está programada para el 6º curso de grado profesional, lo cual es un curso bastante avanzado. Hablé con una compañera y ella me dijo que lo tocó en 5º de grado medio. Una persona que está en 5º de grado medio lleva 9 años tocando el piano. Es decir, que esto podemos decir que es un reto bastante ambicioso, especialmente si tenemos en cuenta que yo no soy pianista. Para ser justos, es verdad que en la programación está la sonata entera. Yo no sé si específicamente el rondó es más fácil o más difícil que el conjunto de la sonata en promedio. Pero aunque fuese más fácil y se pudiese tocar, por ejemplo, en 2º de grado medio, en 2º una persona ya lleva 6 años tocando el piano. O sea que aún así creo que va a ser un proceso interesante e ilustrativo, teniendo en cuenta, insisto, que no soy pianista. En este vídeo os voy a enseñar el mismo proceso que apliqué en la sonata de Antonio José y que viene explicado de manera teórica en detalle en mi vídeo Cómo estudiar guitarra según la ciencia, que a su vez viene del episodio How to Acquire Skill Faster de Andrew Huberman, quien es probablemente uno de los neurocientíficos más famosos en la actualidad. Empezamos pronto, pero antes os quiero comentar las 3 motivaciones que tengo para hacer este vídeo. La primera de las motivaciones es satisfacer la curiosidad de aquellos comentaristas del vídeo original para ver si este proceso de estudio sirve también y aplica a otros instrumentos musicales. En segundo lugar, honestamente yo como guitarrista clásico siempre he tenido un poquito de complejo, y es que ningún considerado gran compositor de la historia de la música escribió jamás para guitarra. Los guitarristas clásicos siempre tocamos compositores que, aunque nos parezcan buenos, realmente en el conjunto global de la historia de la música pues son considerados de segunda división, por decirlo así. Entonces, como músico profesional, me hacía ilusión, al menos una vez en mi vida, tocar una pieza musical escrita por un considerado gran compositor para uno de los instrumentos que probablemente sea de los más importantes de la historia de la música, el piano. Eso es como que me hace sentir que por fin estoy haciendo música de verdad, entre comillas. Y por último, la tercera motivación es que yo vengo de hacer un proyecto con la guitarra acústica, preparándome, como aquí podéis ver, una pieza de Marcin, un guitarrista muy virtuoso, y debido a unos problemas que he tenido, pues me he quedado sin uñas. Entonces, como no las tengo, mientras se recuperan, es un buen momento para hacer un proyecto con el piano, ya que el no tener uñas me va a facilitar la ejecución en este instrumento. Por último, os quiero hablar sobre mi nivel pianístico. Yo no toco el piano, pero es verdad que como músico profesional tenemos alguna asignatura de piano complementario. Solo recuerdo haber tenido esta asignatura en 2 cursos académicos
y en ninguno de ellos nos preparamos ninguna pieza. Es decir, que piano complementario solo es, en mi caso, para hacer cuestiones de armonía, de tocar un acorde y ver cómo se enlazan las voces con el otro, pero nunca he hecho un proceso de estudio, de preparación de una pieza musical. Y además hace muchos años, más de 10 años, que no tengo ninguna de estas asignaturas. Una cosa que comprobarás es que tengo un piano en casa. Y quizás te preguntes, ¿cómo es posible que tengas un piano en casa y que no lo toques? ¿No es eso un poquito sospechoso? ¿No me estás engañando? Bueno, pues no, la historia es que mi padre, desde hace unos años, por afición, empezó a estudiar piano y se compró uno y lo tenemos en casa. Pero yo no lo toco. Os lo creáis o no os lo creáis, no lo toco. De hecho, las asignaturas de piano complementario jamás me las tomé en serio porque yo quería tocar la guitarra y era lo que estaba focalizado. De hecho, es bastante común que en el conservatorio la asignatura de piano complementario no nos guste demasiado a los músicos, porque cada uno queremos tocar nuestro instrumento. No solemos querer que nos obliguen a tocar otro, porque ya tenemos suficiente trabajo con el nuestro. Como digo, no es una asignatura demasiado popular. Ahora bien, dicho lo cual, es cierto que yo voy a tener ventajas sobre un pianista que empieza de cero. En primer lugar, porque ya soy músico y no voy a tener ningún problema en leer la partitura. En segundo lugar, porque al ser músico ya tengo una representación mental más precisa de cómo debería de sonar una música más o menos bien. Es decir, que entiendo pues las microdinámicas en las frases, temas de expresividad, etcétera, que ya tengo más integrados por mi experiencia acumulada. Y en tercer lugar, y quizás lo más evidente, es que mis dedos ya están entrenados. Aunque sea en otra técnica, en otro instrumento, es cierto que mis dedos pues están rápidos, ágiles, fuertes, elásticos, y eso va a influir mucho en que yo tenga mucha más facilidad para prepararme esto que una persona que empieza desde cero sin saber nada de música y sin tener un entrenamiento en la musculatura de sus manos. Aún así, recordad, no soy pianista, llevo muchos años sin tocar el piano y nunca me he preparado una pieza. Así que creo que va a ser un reto interesante de ver y creo que todos podremos aprender algo interesante de esta experiencia. Mi motivación ahora es fuerte porque voy a empezar y cada vez que te enfrentas a una nueva cosa, nuevo proyecto, pues siempre tu motivación es más fuerte. Pero como ya tengo experiencia en esto, sé que la motivación va a ir fluctuando y en algún momento, sobre todo cuando estemos a la mitad del proyecto, va a caer bajo mínimos y luego se va a ir recuperando. Esto es normal y el saberlo de antemano ayuda mucho a transicionar ese valle de una manera más efectiva. Estas cuestiones emocionales nos pasan a todos, a vosotros también, si practicáis un instrumento, y creo que va a ser muy interesante no solo ver las cuestiones técnicas de cómo digito o cómo hago repeticiones, sino también cómo me voy sintiendo a lo largo del proceso. Así que ahora sí, vamos a empezar y a ver de lo que soy capaz de hacer. Nos vemos en el piano. Bueno, pues ya estamos aquí, por fin, con el piano. Mucho antes de empezar con la fase 1 que propone Andrew Huberman de ponerse a repetir y repetir y repetir, nosotros como músicos tenemos que hacer un paso previo y este paso consiste en una fase de lectura-digitación. Porque claro, ahora mismo esto para mí es un jeroglífico y más para mí que no soy pianista. Tengo que leer las notas y decidir con qué dedo coloco esas notas, porque hay muchas posibilidades. Así que eso es justo lo que voy a hacer ahora y os voy a poner un ejemplo de cómo empiezo este proceso previo de lectura-digitación. Bueno, pues tengo aquí la partitura delante y lo primero que veo son las notas si, la, sol sostenido, la, do. Vale, pues tengo que buscar el do central, que creo que era este, para que veáis el nivel. Ahora el do siguiente es este, entonces el si está aquí. Vale, y ahora tengo que hacer las notas si, la, sol sostenido, la, do. ¿Pero cómo las hago? Pues eso es lo que tengo que pensar. Tengo varias opciones. Puedo empezar con el dedo 4 para el piano. O también podría empezar con el dedo este del medio, el número 3. Entonces, ¿qué hago? Pues no lo sé. Yo creo que con el dedo 3 es un poquito más incómodo porque la mano la tengo que meter aquí y la mano me choca con las teclas negras. Entonces yo supongo que eso es más incómodo que tocarlo por aquí con el dedo 4. Y además así utilizo también el dedo pequeñito, que los pianistas lo usan, los guitarristas no, y quizás me venga bien también para entrenarlo. Sí, yo creo que es más cómodo con el 4, así que, bueno,
Más adelante quizás pida la opinión de un pianista, a ver que me corrija la digitación, pero de momento lo voy a intentar hacer por mi cuenta. Así que vamos a empezar con el dedo 4. Vale, siguiente, re, do, si, do, mi. A ver, yo supongo que por lógica, si antes he terminado con el dedo 4, pues ahora también con el dedo 4, ¿no? Luego tengo un fa, que sería por aquí, fa, mi, re sostenido, también con el dedo 4, pero luego tengo un salto, entonces ese salto, claro, con el dedo 3 no, porque el pulgar aquí se me queda muy incómodo, yo creo, entonces mi con el 1, claro, es que el piano y la guitarra son, yo digo, esto es el pulgar, pero en el piano este es el 1, tengo un poquito de colapso cerebral, porque luego abro al 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale, 4, ok, bien, ¿cómo sigo? Uy, madre mía, que aquí hay terceras. Bueno, pues eso sería, ya lo tenemos más o menos digitado. Ahora yo no voy a tocar con las dos manos a la vez, porque no es el momento, eso ya es cuando pasamos a la primera fase de repeticiones. Ahora es digitación. Lo que tengo que hacer es seguir adelante poniendo numeritos y descifrando la partitura. Tengo que probar a ver si me viene mejor así, o si me viene mejor así, o si me viene mejor así. Hay muchas maneras, ¿no? Entonces tengo que repetir un poquito para experimentar sensaciones. Y sobre todo, cómo enlaza un pequeño motivo con el otro y qué dedos me convienen. Esto os lo digo porque a pesar de que la fase lectura-digitación implica algunas repeticiones, no nos estamos focalizando en las repeticiones. Eso vendrá luego. Ahora es pensar, leer y ver qué dedos colocamos. Pues nada, espero que esto haya sido suficiente para que entendáis el tipo de trabajo que voy a hacer a partir de ahora. Yo me voy a ir cronometrando a ver el tiempo que invierto y que necesito para digitar toda la pieza completa. Una vez la tenga completa, mi idea es consultarla con algún amigo o amiga pianista del conservatorio para que me eche un cable a ver si las digitaciones, en su opinión, son correctas. Y después de esa revisión, pues ya mi idea es empezar con la fase 1 de repetición, donde ya vamos a meterle caña poco a poco y a ver si consigo tocar esto como un pianista profesional, siendo guitarrista. ¡Sorpresa! Bueno, ahora os explico dónde estoy, por qué estoy aquí y con quién estoy. Pero os voy a contar lo siguiente. Llevo 2 horas digitando esta pieza, el rondó a la turca, y me ha costado menos de lo que yo me esperaba. Porque como es un rondó y se repite en muchas partes, cuando digito una parte y luego hay una repetición literal, pues me la salto y ya está. Entonces me ha costado solo 2 horas. Y antes de pasar a la sesión de pura repetición, donde voy a poner la pieza en los dedos, he decidido que me voy a colar un poquito en el Conservatorio de Alicante, sin que nadie se entere, con mi compañera Violeta, que es compañera mía de toda la vida y es pianista profesional. Yo he digitado esta pieza y ella me va a decir si lo he hecho correctamente o incorrectamente. Porque luego más adelante, cuando le dé velocidad a la pieza, pues quizás haya digitaciones que quiera cambiar. Y con la guitarra eso no me preocupa tanto porque yo soy profesional de la guitarra, pero con el piano, al no ser profesional, pues prefiero que una persona con más experiencia me lo corrija. Así luego pues no tengo que cambiar tantas cosas. Pues eso, vamos a hacer una clase especialmente dirigida a la digitación. Luego si nos da tiempo igual me da algunos consejos técnicos, no lo sé. ¿O pedales? ¿Esta pieza tiene pedal? sí. Y eso no está apuntado en la partitura, ¿verdad? No, claro. ¿Tú sabes intuitivamente dónde poner los pedales? Sí, o sea, realmente en Mozart se utilizaba poquísimo pedal porque eran otro tipo de pianos y el pedal se acababa de inventar y era diferente y no había tradición de usar el pedal. Entonces sí que lo usamos ahora pues o para algún efecto, pero hay poco pedal, así que creo que podemos hacerlo también. Ah, perfecto, pues eso me ayudaría mucho porque como tampoco sé dónde se ponen los pedales en el piano, si nos da tiempo, luego apuntamos en la partitura a eso. Ah, y por último, deciros que estoy con mascarilla porque llevo unos días enfermo y no le quiero contagiar nada a Violeta. Si estáis enfermos, también haced lo mismo que yo porque me da mucha rabia cuando alguien me contagia sus enfermedades. Bueno, vamos a empezar. Vamos allá. Venga, vamos a la clase de digitación del rondó a la turca de Mozart.
Entonces, mira, yo lo que te voy a decir, las digitaciones que he ido decidiendo, y tú me dices a ver qué te parecen, ¿vale? Vale, Que o te cambiamos. puedo decir otras opciones que hay Eso y las es. podemos probar a lo mejor. Eso es. Aquí yo al principio estaba dudando si poner el dedo 4 o el dedo 3. Pero eso me parecía un poco incómodo porque me chocaba aquí, entonces al final decidí el 4. Y este, que me parece un poquito más flojito, pero al final decidí por el dedo 4. ¿Tú también empezarías con el 4 ahí? Empezaría con el 4, pero luego cambiaría, que de hecho, mira, bueno, te he traído aquí una versión de Henle, que si te fijas pone el 4 ahí y el 1 ahí. Porque es muy cómodo, es muy típico hacer esto en piano, Ajá. porque así el dedo ya lo tienes casi preparado y ya pasas al 3 y ya tienes la siguiente posición preparada. Ah, vale, vale, vale. O sea, la siguiente empieza con 4 efectivamente también, Sí. pero harías así. Exacto. Vale, vale. Y luego con el 3, eso es. Ah, vale, vale. Entonces aquí me apunto un número 1, ¿vale? Ah, pues mira, ese cruce no lo había pensado yo. ¿Sabes qué? Estuve investigando. Esta sonata, esta es la K331, creo, en la mayor de Mozart. Pues la ponen en quinto, sexto grado medio en los conservatorios. La sonata completa. La sonata completa, claro. Pero yo digo, esta parte de la sonata será más fácil que el resto de la sonata. ¿Tú la has tocado entera? Sí, yo la he tocado. El primer movimiento son unas variaciones. ¿Ves? Hay alguna variación que es más complicada. Claro. Y luego, claro, es una obra mucho más larga. Yo creo que entre primero y segundo. De grado medio, De grado ¿no? medio. Que no está mal, porque segundo grado medio ya es una persona que lleva 6 años tocando el piano. Sí. O sea que... Claro, no es lo mismo un adulto que un niño, Es verdad, sí. que esto sí. cambia mucho. O sea, que se piensa que los niños es que aprenden súper rápido. Pero realmente es que le dedican mucho tiempo. Claro. Y aprenden desde pequeños. Sí. Pero un adulto dedicándole el mismo tiempo que un niño, posiblemente avance más el adulto al principio. Solo que, claro, el niño tiene la ventaja de que tiene muchos años para dedicarle tranquilamente. Claro, y menos responsabilidad y todo. Sí. Pero bueno, yo creo que a mí me va a parecer ahora más fácil que a un niño, porque además como tengo el bagaje de ser músico... Claro, claro, a ti te parecerá más fácil. Pero sí, quizás segundo, de grado medio. Sí, Hay yo- alumnos que la han tocado en cuarto de elemental porque sé que la llevan a la prueba, o que los he escuchado en alguna audición en cuarto de elemental, pero que eso me parece bastante pronto, ¿sabes? Para que suene todo bien, la articulación, limpieza... Bueno, Violeta, ¿cómo has visto mis habilidades digitativas al piano? Pues ha estado muy bien, la verdad. Me ha sorprendido, algunas cosas estaban muy bien pensadas y otras pues eran muy originales. Porque claro, no tienes costumbre para digitar para piano, entonces cosas que para nosotros son como muy naturales y lo hacemos siempre así, de repente pues Joan ha salido ahí con una idea diferente. Se notaba hacia el final que ya iba asimilando los conceptos que le iba diciendo y ya tú mismo ibas pensando, no, pues esto va a ser mejor idea de esta manera o de esta otra. Claro, sobre todo el tema de... Claro, de las terceras. De las terceras no hacerlas así con estos 2 dedos, que para mí era como intuitivo, pero no, ellos lo hacen con dedos alternos, Exacto. separados por ahí. Y lo del cuarto dedo, que es combinado con el quinto, ¿no? Que Eso, dedo 4 y dedo 5 juntos, no. si Eso- quieres, en pasajes de agilidad, evitarlos si puedes. Pero nada, que me ha sorprendido también la agilidad de Joan, porque Ojo. sí, se nota que tiene cierta soltura con el piano, que él me decía, no, yo no sé nada de piano, no me acuerdo de nada, pero no es verdad, algo se ha quedado ahí, de tus Bueno, tiempos aquellos de piano complementario. Si tienes curiosidad, lo que podemos hacer es cuando yo estudie esta pieza y me la sepa de memoria y me la sepa a tempo y me la sepa musicalmente, te la puedo, si te apetece y si quieres, te la puedo enseñar otra vez Me encantaría. para que veas el progreso. Sí, Si- me encantaría. Si te me parece encantaría. curioso. Porque además, Joan es muy buen músico. O sea, Gracias, gracias. y eso es importante porque el gusto musical no se aplica al final a cualquier instrumento, se puede aplicar. Para mí también va a ser curioso ver cómo un guitarrista que tiene pues su base de piano, pero justita, con esta pequeña ayuda que le daba ahora y sus capacidades musicales, puede defender una pieza de piano. Está interesante el proyecto. Sí, a mí también me parece curioso. Nunca había hecho algo así. Es la primera vez que recibo una clase de piano fuera del ámbito de piano complementario. Y en piano complementario al final no hacemos piezas, hacemos acordes y cosas de armonía. O sea, va a ser la primera vez en mi vida que me preparo una pieza para piano. La vida es larga.
Nunca sabes dónde te va a llevar. Bueno, ahora sí, después de la masterclass de digitación con Violeta, vamos a empezar con la fase 1, que consiste en simplemente generar repeticiones y cada vez que cometa un error, ese error será el que guiará mi atención. Es decir, por ejemplo, imagina que hago un error cualquiera y justo me he equivocado con el dedo 4, pues el error me dice, tienes que prestar atención justo a ese dedo 4. Venga, vamos a repetirlo otra vez, pero prestando atención aquí. Voy a practicar en sesiones de 45 minutos con un temporizador en el móvil. Cuando el temporizador suene, descansaré con los ojos cerrados durante 1, 2, 3 minutos y luego haré otra sesión de práctica, si me apetece, y si no, pues al día siguiente. Bueno, os voy a poner un ejemplo ahora de cómo sería esta primera fase de práctica. Pues nada, vamos a empezar por el principio y ahora lo que voy a hacer es fijarme en las correcciones de digitación que me dijo Violeta. Entonces me dijo que aquí cruzase con el pulgar. Vale, pues lo repito varias veces para ir integrando esto. Es cierto que no he cometido ningún error, pero bueno, aún así lo repito para ir ganando confianza. Bien, pues voy a pasar ahora al siguiente motivo musical. Lo mismo, estoy pensando en cruzar ese pulgar que me corrigió ella. ¿Ves? Ahí me he equivocado. Y es que no había ejercido suficiente presión con el pulgar. Vale, pues he cometido un pequeño error. El error me dice dónde poner mi atención. En ese pulgar. Lo mismo, a ver. Las primeras repeticiones siempre van a estar un poco limitadas por la lectura, porque aún no lo tengo demasiado claro, pero poco a poco esto será cada vez menos problema. Vale, ahí me he equivocado porque he puesto el pulgar, he doblado la falange del pulgar, entonces me ha sonado la otra tecla. Voy a intentar hacerlo fijándome en que no suceda eso. Vale, aquí me cambió el dedo, me puso 2. Vale. Repito solo eso varias veces para ir acostumbrándome. Ahora voy a ver la mano izquierda, que es un poquito más fácil. Ahora aquí tengo que cambiar. Ahí en ese cambio se me ha ido un poquito el dedo meñique, el dedo 5, entonces voy a repetir eso. Otra vez con picado. Vale, entonces, como he cometido un error, ¿en qué estoy pensando ahora? En el dedo 5, que es justo donde me he equivocado. Entonces ahí pongo mi atención. Aquí. Perfecto, pues ahora que ya tengo la mano derecha y la mano izquierda, voy a intentar juntarlo todo, pero muy despacito. Porque esto al principio cuesta, cuando juntamos las dos manos. Muy despacio, porque no voy a poder más rápido, entonces. No voy a cámara lenta porque quiera, sino porque es la velocidad a la que puedo ahora, no puedo ir más rápido. A medida que lo vaya repitiendo más y más veces, pues cada vez podré ir haciéndolo un poquito más rápido. Nada, pues seguiría así con toda la pieza. Ahora pasaría a la siguiente sección y lo mismo, miraría primero mano derecha a ver cuál es la digitación que me sugirió Violeta. Vale, aquí me dijo que hiciese este cambio. Vale. En estos momentos no estoy pensando en cosas musicales. Aquí sé que hay picados, líneas de expresión, articulaciones varias, etc. Pero yo no puedo pensar en eso porque tengo una dificultad previa, que es dónde coloco los dedos y hacerlo además con cierta confianza. Aún no estoy en el nivel ni tengo la capacidad de pensar en cosas más avanzadas a nivel musical. Bueno, pues yo creo que os hacéis una idea suficiente de cómo va este proceso. No os voy a enseñar más porque os vais a aburrir mucho.
voy muy lento, es normal. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer varias sesiones de este tipo, de primeras repeticiones, que también podemos llamar repeticiones sin más. Si ir repitiendo, cuando te equivocas lo corriges un poquito, repites 3 o 4 veces cada motivo para ir integrando. Y cuando ya sientas subjetivamente que tengo la suficiente confianza y suficiente soltura como para pasar a la siguiente fase, pues ya os aviso. Así que nada, ahora es mi turno, me toca ponerme a trabajar de manera disciplinada y ya os avisaré a la próxima. Y acordaos de descansar entre fases con los ojos cerrados, así un poquito, que eso es bueno para que el cerebro haga su magia. Bueno, ya he terminado con la fase número 1 y le he dedicado un total de 8 sesiones, es decir, 6 horas en total, porque cada sesión ha durado 45 minutos. He hecho entre 1 y 2 sesiones de 45 minutos cada día. Y nada, lo que he conseguido en esta primera fase de repeticiones es ganar bastante familiaridad con la pieza. Ya no me cuesta tanto leer, ya no tengo que ir así tan despacito como si tuviese una ortopedia o algo así, y ya voy un poquito más suelto. Me equivoco, pero bueno, voy muchísimo más fluido. Con la mano derecha, por ejemplo, voy mucho más suelto. Eso incluso me lo sé de memoria. Claro, luego juntar las dos manos es otra historia, porque ahí sí que voy más despacito. Vale, pero si recordáis, al principio iba como... Uy, a ver cómo era esto, aquí, ¿vale? Y ahora ya voy. Vale, hay una gran diferencia. O esta parte, por ejemplo. Me equivoco en algunas notas, pero me sale con cierta fluidez. O esta parte, por ejemplo, que es muy chula y que creo que me la sé de memoria con la mano derecha. Y todo eso hace pues que la lectura ya no sea tanto un problema como al principio. Eso lo he tocado de memoria, por ejemplo. Algunas partes que ya he memorizado de manera natural. Bueno, el primer objetivo está bastante bien cumplido y es que la lectura ya no es un problema. Y este es un buen momento para pasar a la segunda fase de práctica. Aquí tengo mi diario de práctica y en la segunda fase consiste en cada sesión de práctica centrarnos en un foco de atención. Yo he elegido 5 en concreto. Puede ser cualquier cosa que sientas que sea útil. Entonces os voy a hacer una pequeña demostración de estos focos de atención en los que me voy a centrar por sesión. Un foco de atención va a ser solo la mano derecha, pero teniendo en cuenta la técnica que me comentó Violeta. Una cosa que me dijo en su clase es que levantase los dedos de la mano derecha cada vez que toque una nota nueva. Y eso me dijo que se llamaba retroceso. Entonces voy a hacer una sesión de estudio solo con la mano derecha. Y aquí la clave es en lo que yo estoy prestando atención. Estoy prestando atención en que después de este sí, cuando toque el la, levanto el dedo del sí. Y también estoy centrándome en darle la tecla como si fuese más un martillito y en mantener la muñeca baja. Es decir, me estoy centrando en aspectos técnicos, pero solo con la mano derecha. Estaré 45 minutos enteros solo con la mano derecha de la pieza. Bien, luego en la siguiente sesión de práctica me voy a centrar en otra cosa y en este caso, pues como es bastante lógico, en la mano izquierda. Y lo mismo, voy a pensar en la técnica, en no levantar la muñeca y en las cositas que tengo que tener en cuenta. Que bueno, básicamente es no mover demasiado el codo así, sino mantenerla en el sitio, muñeca baja y todo esto. Entonces...
A medida que me vaya sintiendo cómodo, también estoy intentando aplicar ciertas cosas musicales, como esta articulación. Tara, como voy, tara, picado, picado, tara, picado, 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 tara, pa, pa. Tercer foco de atención. En la próxima sesión de estudio me voy a centrar en la estructura de la pieza. ¿Por qué? Porque hasta ahora las partes que se repiten simplemente me las he saltado, porque no tiene sentido cuando estás digitando. Si es literal, pues es literal, no hace falta que lo hagas 2 veces. Pero ahora sí que es interesante empezar a mirar la pieza con la estructura completa, para hacerme una idea de cómo suena con sus repeticiones y con sus partes. Entonces, en ese tercer foco de atención ya tocaré con las 2 manos, a la velocidad que pueda. Y después de esto pone repetición, vale, pues repito. Vale, y así la voy a leer de arriba abajo, pero de manera literal, con sus repeticiones y sin hacer ningún salto extraño, para ir quedándome en cómo suena también la pieza a nivel estructural, sin hacer saltos extraños, que son convenientes para estudiar partes específicas, pero así también nos vamos orientando hacia un final de concierto o de grabación, por decirlo de alguna manera. Ese sería el tercer foco de atención. Luego, en la siguiente sesión, el cuarto foco, me voy a centrar en intentar no fallar ninguna nota para aumentar la precisión. Para eso voy a bajar la velocidad todo lo que necesite, pero aquí el objetivo es intentar no fallar. ¿Vale? Si necesito pararme un poquito para asegurar esa nota, pues me paro, pero no la fallo. Vale, ahora no hace falta que repita ni nada. La estructura nos hemos centrado antes, ahora puedo cambiar de foco de atención. Voy a intentar en no fallar. Vale, a ver, me paro un poquito, no quiero fallar. Vale, a ver, si fallo una no me voy a martirizar tampoco, simplemente la corrijo y ya está. Pero la intención, el foco está en eso, en tener la precisión de que estoy tocando las notas que pone en la partitura. Y por último, el quinto y último foco de atención que he decidido es intentar tocar a tempo, pero sin metrónomo. Aunque sea muy despacito, pero ir adquiriendo ya un sentido rítmico. Ta, 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 ta. No pasa nada si me equivoco. Y si tengo fallos no pasa nada, porque eso es el foco anterior. En el foco anterior no me permito los fallos, pero ahora sí, ahora estoy pensando en otras cosas. En el tempo, aunque sea en tempo interno sin metrónomo. Vale, ahí quizás he sido demasiado optimista, he ido demasiado rápido para hacerlo a tempo, entonces voy a bajar la velocidad. Sigo. Da igual. Lo bueno de hacer esto, intentar ir a tempo, es que está muy claro dónde están las dificultades. ¿Vale? Esta parte también sé que me cuesta un poquito más y eso lo aprendo gracias a intentar ir a tempo. Por eso este foco de atención también es bastante interesante. Bueno, pues eso es todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues practicar una sesión de 45 minutos
solo con la mano derecha con técnica, luego descanso un poquito, luego solo con la mano izquierda con técnica, luego descanso un poquito. En el mismo día o al día siguiente, no pasa nada, no tengo por qué hacer estos 5 focos en un día, a no ser que un día esté súper inspirado y motivado y me apetezca tocar varias horas el piano. Esto da igual, lo puedo hacer en un mismo día o en varios, no pasa nada. Entonces voy a hacer estas 5 sesiones, cada una me centro en una cosa y luego, según cómo me sienta, pues volveré a hacerlo de nuevo varias veces. O no, a lo mejor lo hago una vez y ya me siento súper bien como para pasar a la siguiente fase. Esto es bastante subjetivo. Yo intuyo que quizás por lo menos 2 veces cada foco de atención en 2 sesiones distintas, pero no lo sé, lo estoy diciendo así un poquito a bote pronto. Lo cierto es que lo haré por sensaciones. Pues nada, eso es todo y ahora me voy por mi cuenta a practicar de la manera que os acabo de enseñar esta segunda fase de estudio. Nos vemos en la siguiente fase. Vale, pues ya he terminado con la fase número 2 y he invertido un total de 7 horas y media, es decir, 2 sesiones de 45 minutos por cada uno de los 5 focos de atención. Ahora voy a pasar a la fase número 3, que es muy similar. Vamos a centrarnos en estos focos de atención, excepto en la estructura, ahora os cuento por qué, pero esta vez cambiaremos de foco a cada repetición. Dentro de la misma sesión de práctica, en lugar de estar toda la sesión con un foco de atención, iremos cambiando. Yo voy a ir cambiando de foco por secciones, es decir, no voy a tocar la obra entera centrándome en la mano derecha, luego la obra entera centrándome en la mano izquierda, etc. Sino que voy a tocar los primeros 8 compases con la mano derecha, luego los mismos 8 compases con la mano izquierda, etc. Como lo voy a hacer de esta manera, no tiene sentido centrarme en la estructura esta vez, ya que la estructura implica tocar la pieza completa. Mirad, os pongo un ejemplo de lo que voy a hacer porque va a ser mucho más claro. Esto es una pieza de periodo clásico y además es un rondó, es decir, que las diferentes partes están muy bien diferenciadas. Así que voy a aprovecharme de eso para practicar parte por parte. Voy a empezar por la primera frase de 8 compases y el primer foco de atención hemos dicho que es la mano derecha, pensando en la técnica correcta, en la muñeca baja y en el retroceso de los dedos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Como veis, ya tengo bastante más soltura, incluso me sé de memoria esta parte. Yo diría que casi la pieza completa. Pero justo después de esto voy a ir con la mano izquierda en esta misma frase de 8 compases. Justo después de esto me centro en lo siguiente, que era no fallar notas, y para eso voy a bajar un poquito la velocidad y además ya con las 2 manos. Y ahora sí, el último de los focos es ir a tempo, sin metrónomo, a un tempo mental, o puedo dar golpecitos en los pies, no pasa nada. Voy a intentar hacer ta 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 tam, 1, 2, 3 y... Muy bien, pues esos serían los 8 primeros compases. Luego paso a la siguiente parte. Lo mismo, mano derecha primero. Y ahí recuerdo que estoy pensando en aquello que me dijo Violeta. Aunque vaya ya más rápido, me estoy pensando... en ese retroceso que me explicó de los dedos. Bueno, empiezo otra vez. Después de eso pasaría a la mano izquierda en toda esta parte. Y... venga, a ver, que yo puedo. Algo así, venga, va. Y sigo. ¡Ojo! Not bad. Bueno, son diferentes estados mentales. Cuando vas a no fallar notas, aunque puedas alterar un poco el tempo, o cuando vas a seguir el tempo no matter what, incluso aunque falles una nota, topa adelante. Vale, esto de cambiar focos y cambiar estados mentales parece ser bastante necesario e interesante para
practicar una pieza musical. Muy bien, pues ya habéis visto en qué consiste la fase número 3. Este tipo de trabajo es el que voy a hacer a partir de ahora en sesiones, como siempre, de 45 minutos. Me pondré el temporizador y haré el mismo tipo de trabajo que acabáis de ver. Cuando suene el temporizador, descanso un poquito con los ojos cerrados y hago otra sesión y otra y otra. Y esto durante varios días hasta que yo sienta, por sensaciones subjetivas, que ya es suficiente. Cuando sienta que es suficiente, pues pasaremos a la fase número 4, que esa es una de mis favoritas porque ya nos ponemos un metrónomo de verdad. Y a partir de ahí a ir subiendo la velocidad. Es muy divertido. Pero bueno, de momento me centro en la fase 3 y ahora sí me despido porque me voy a poner a estudiar por mi cuenta esto que acabáis de ver. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya por fin he terminado con la fase número 3 y he invertido un total de 6 horas, es decir, de 8 sesiones en total de 45 minutos. Y ahora vamos a pasar a mi parte favorita, la fase número 4, en la que vamos a trabajar con metrónomo. El metrónomo es uno de los mejores profesores que podemos tener porque nos dice exactamente dónde están nuestros puntos débiles. Mirad, os voy a contar cómo voy a trabajar ahora exactamente. En primer lugar, he determinado una velocidad objetivo. He estado viendo algunas interpretaciones, por ejemplo la interpretación de Daniel Barenboim, un gran pianista y director de orquesta, y también algunas otras, y más o menos el tempo al que tocan esta pieza está entre negra igual a 135 o 140. Bastante rapidito. Obviamente yo no puedo tocar a esa velocidad, aún por lo menos, pero está bien tenerlo como un objetivo al que dirigirse. Entonces he estado haciendo unas pruebas a ver a qué velocidad puedo tocar yo realmente esta pieza. Y la verdad es que depende de la parte. El principio, por ejemplo, lo puedo tocar mucho más rápido que el final. Mira, de este principio lo puedo tocar así. Pero yo no puedo mantener esa velocidad al final de la pieza cuando hace... ¿Vale? Porque hay algunos saltos que son ahí difíciles, entre comillas difíciles, y no los puedo tocar tan rápido como al principio. Y este es un error muy común que cometen los principiantes, que las partes de la pieza que están tocando, que les salen bien, las tocan rápido, pero luego cuando llegan a la parte difícil, de repente bajan la velocidad. Y hacer eso no es muy adecuado porque se te ve mucho el plumero. Así que, ¿cuál es la velocidad a la que puedo tocar esta pieza? La velocidad a la que me salga la parte que peor me salga. Entonces yo, haciendo unas pruebas, he llegado a la conclusión de que la parte que peor me sale son 2 compases que están por el final de la obra que hacen así. Es específicamente ese salto el que me impide tocar la obra a un tempo más rápido. Y esto lo he averiguado tocando con metrónomo y ajustándome las velocidades hasta que un poquito de investigación conmigo mismo hasta averiguar que ese es el punto débil de la obra. Este es como mi muro y esto me lo he marcado en la partitura. Así que la velocidad que yo he determinado como adecuada para mí es negra igual a 50, lo cual es bastante lento para el principio, pero cuando llegamos a esta parte, pues a negra igual a 50 a veces me sale y a veces no. Y esa es una buena velocidad, que esté un pelín por encima de tus posibilidades, que te cueste un poquito. Si es muy fácil, no sirve para trabajar. Si es muy difícil, tampoco. Tiene que estar solo un poquito por encima. Entonces, negra igual a 50 sería ta 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 ta. Vale, voy a ver si me sale el salto entonces. Madre mía. Voy a intentarlo otra vez. Casi, lo intento otra vez. Bueno, por ahí va la cosa. Me cuesta, no me sale, pero alguna vez sí que me sale. Entonces esta es una muy buena velocidad de trabajo. Pero ahora fijaos qué pasa si toco a 50 al inicio. Me aburro, pero es que da igual, esa es la velocidad a la que puedo tocar la pieza porque esa es la velocidad a la que me sale más o menos la parte que peor me sale. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuál va a ser mi proceso de trabajo para pasar de negra igual a 50 a negra igual a 135 o 140 si llegamos con toda la pieza?
Bueno, pues tengo que ir directamente a atacar el problema. Y esto también es una buena lección de vida. La música, bien estudiada, te ayuda a solucionar los problemas de la vida. Cuando tienes un problema en la vida, tienes que señalar ese problema y tratar de solucionar ese problema. Lo que no es un problema, el resto de la pieza, pues no es un problema. No tengo por qué centrarme en eso ahora. Tengo que ir a donde está el problema. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto? Bueno, pues estamos en la fase 4, sesión de metrónomo, pero antes de poner el metrónomo, yo lo voy a repetir solo esos 2 compases, unas pocas veces sin metrónomo. Y ahora me voy a centrar especialmente en este salto, no me importa no ir a tiempo ahora mismo, toco, corto, preparo, para ganar mucha conciencia de este salto que es mi problema real. Corto, preparo. Vale, lo trabajo un poquito así, ahora todo junto. Vale, ahora que lo he trabajado un poco sin metrónomo, voy a poner el metrónomo a 50, pero primero lo voy a hacer subdividido. Cada golpe de metrónomo va a ser una semicorchea. Por tanto, lo voy a hacer a tempo, pero muy lento. Bien, con esa subdivisión no tengo problema en hacer el salto. Ahora lo voy a hacer al doble de velocidad. Cada golpe, antes era una semicorchea, ahora es una corchea. Por tanto, esto sería así. 1, 2, 1, 2. Vale, lo he podido hacer. Y ahora sí, negra igual a 50. Ahora, en una negra cabrán 4 semicorcheas. Entonces sería ta, 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 ta. No me ha salido, lo intento otra vez. Bueno, más o menos, casi. ¿No? Ahora sí. Ese es el trabajo. Cuando empiece con la sesión de estudio, 45 minutos, me voy a ir directamente a esa parte. Cuando más o menos sienta que me salga, entonces voy a poner el metrónomo a 50 y voy a tocar solo la parte final. Esa parte final, para ver si soy capaz de atravesar esa zona que es la que más me cuesta. No pasa nada. Bueno, más o menos. Ahí me he acelerado un poquito. Vale, pues a negra igual a 50 he sido más o menos capaz de tocar la parte final. Aunque ha habido algún fallito por ahí, pero no me preocupa, la verdad. Vale, entonces ahora sí, ¿cómo voy a trabajar las sesiones? Pues tal como habéis visto ahora, primero me centro en esos 2 compases, luego lo pongo en el contexto de la parte final y eso lo voy a hacer muchas veces hasta que yo tenga la sensación subjetiva de que negra igual a 50 ya lo voy dominando y me parece sencillo.
Cuando me parezca sencillo, entonces voy a subir un poquito el metrónomo, a 51, a 52, no sé, a 55, depende de cómo me sienta. Y eso puede ser dentro de la misma sesión. A lo mejor me pongo los 45 minutos en el temporizador, estoy practicando y cuando llevo ya unos 20 minutos o así, digo, pues ya me siento un poquito más confiado, pues dentro de la misma sesión subo el metrónomo. Pero también es posible que durante toda la sesión no me sienta muy confiado. Entonces nada, hago toda la sesión a 50. Y al día siguiente, después de dormir, a lo mejor ya me sale mejor porque siempre el sueño ayuda a la consolidación de patrones psicomotrices. Entonces, si al día siguiente negra igual a 50 ya me sale con un poquito más de confianza, pues probaré a subir el metrónomo justo hasta el punto en el que me cause un poquito de incomodidad, porque es así donde se avanza. Y eso haré progresivamente hasta llegar al tempo objetivo. Y quizás te preguntes, oye, ¿y qué pasa con el resto de la pieza? ¿No la vas a tocar? Sí, sí la voy a tocar, pero ¿sabes cuándo? Al final de cada sesión. Voy a estar los 45 minutos solo en la parte que más me cuesta y en la parte final, que es donde está mi problema. Y luego, al final de la sesión de práctica, cuando pasen los 45 minutos, lo que voy a hacer es poner esto a 50 y tocar una vez la pieza desde el principio, aunque sea muy despacito, pero así no se me olvida el resto de trabajo que he hecho y aprovecho también para afianzarlo. Entonces, que por cierto, esto es un poquito aburrido, porque yo esta parte la puedo tocar así. Pero esto es lo que hacen los principiantes, tocar esto así y luego cuando llegan a la parte final y no pueden, de repente bajan el tempo. Y eso no puede ser. Así que nada, voy a tener paciencia, la voy a tocar despacito, así aprovecho también para afianzar bien, concentrarme y no cometer errores. Y nada, a tener la paciencia y la consciencia y la aceptación de que solo va a aumentar la velocidad general de la obra a medida que aumente la velocidad de la parte que más me cuesta. Y ese va a ser el trabajo que voy a hacer ahora en diversas sesiones de práctica y muchas más horas hasta que consiga pues, subir la velocidad hasta un punto donde esté contento. ¡Hala! Pues nada, me queda trabajo por hacer, así que vamos a ello. ¡Hasta luego! Madre mía, chicos, la de tiempo que ha pasado. He estado 26 horas y 15 minutos en esta fase 4 de metrónomo. Me ha costado lo suyo, pero por fin he conseguido poner negra igual a 140, que es al tempo más o menos al que lo tocan Daniel Barenboim y otros pianistas pues, profesionales, cuyas interpretaciones he estado revisando por ahí. Tengo varias cosas que contaros, pero bueno, antes que nada, vamos a demostrarlo, ¿no? A ver si es verdad, a ver si puedo tocar esto a 140 siendo guitarrista. No me lo creo, Joan, ¡demuéstralo! 140, ¿eh? Taca-taca-tan, taca-taca-tan, taca-taca-taca-taca-taca-taca-tan. Por el espíritu de Daniel Barenboim. Más o menos. ¡Ah! ¡Vamos!
Dios mío, qué calor que hace. Alicante, junio, estoy sudando, madre mía. Bueno, más o menos, ¿no? A ver, he sudado la gota gorda. Obviamente no está limpio, hay fallitos y tal, pero bueno, no pasa nada, ojo, 140 a la negra. Bueno, es que este instrumento realmente es muy fácil de tocar en comparación con la guitarra, mira. Madre mía, qué fácil. Esa velocidad con la guitarra ni de coña. Bueno, os tengo que contar qué ha pasado con todas estas 26 horas y 15 minutos de práctica de metrónomo. Mirad, al principio, como ya habéis visto en el vídeo, me costaba mucho ciertas cosas y si no recuerdo mal había una parte que dije que me costaba especialmente, que era como el muro de la pieza que me impedía avanzar, ¿no? Era ese salto que dije, vale, al principio lo voy a estudiar despacito y estudio el salto y tal, y poco a poco voy subiendo el metrónomo. Bueno, pues eso ya se ha ido corrigiendo, pero a medida que ha avanzado la velocidad, de repente hay otras secciones que me han ido costando más. Pues a negra 80, de repente resulta que esta parte se volvía conflictiva. Vale, pues me lo ponía en una cuadrícula y antes de empezar la sesión con metrónomo estudiaba la parte inicial que me costaba, salto, y luego la otra parte que me costaba. Así con conciencia, despacito, unas cuantas veces y luego ya me ponía el metrónomo. Cuanto más subía la velocidad, pues de repente había una nueva parte conflictiva. Por ejemplo, recuerdo que a velocidades bastante elevadas eso me cuesta mucho, de hecho, esa es una de las principales dificultades que tengo ahora a 140. Pues nada, tendré que ir. Bueno, pues tendré que prestar especial atención a esto en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que vas subiendo la velocidad te vas encontrando con nuevas dificultades y esas nuevas dificultades hay que ponerle el foco. En la práctica, digamos a nivel logístico, lo que he estado haciendo es subir el metrónomo de 5 en 5 puntos cada 2 sesiones de práctica de 45 minutos. Y así, durante 26 horas y 15 minutos, no sé cuántos días, hasta llegar a negra igual a 140. Como veis, lo he conseguido más o menos, aunque hay partes que aún están sucias, pero no pasa nada porque aún no hemos terminado este proceso. Lo que os quiero decir ahora son dos cosas, que vamos a pasar a la fase número 5, pero aparte de esto, he hablado con Violeta, ¿os acordáis de Violeta? Pues voy a hacer la fase número 5 de práctica y después voy a tener una segunda y última clase con Violeta, a ver qué cosas ella me corrige. Luego practicaré esas correcciones de Violeta y ya creo que estaré listo para hacer la grabación final. Bueno, ahora sí, ¿en qué consiste esta fase número 5 a la que vamos a pasar ahora? Es la fase de incertidumbre o fase de hacer cosas raras. ¿Qué cosas raras he decidido yo hacer ahora mismo en esta fase? Pues en primer lugar vamos a tocar con los ojos cerrados. Voy a hacer sesiones de práctica en la que yo me pondré una venda o simplemente con los ojos cerrados, sin metrónomo ni nada, e intentaré tocar así, sin mirar. No hace falta ahora que vaya a tempo. Ahora es, digamos, cuestión de propiocepción. No me importa mucho si voy a tempo o no, ¿vale? Entonces haré algunas sesiones así, con los ojos cerrados. ¿No? Bueno, más o menos. Ah, vale. Eso. Además también viene bien para hacer oído. Ahí. 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 Ah, eso. Bueno, pues eso, pues haré una sesión así de 45 minutos con los ojos cerrados y de vez en cuando me abriré los ojos para ver de repente, wow, si ahora veo el piano, entonces... ¿Vale? La cosa es ponerse lo más difícil y de repente, viendo y sin ahí el látigo del metrónomo, de repente, pues bueno, esa es una sesión.
con los ojos cerrados. Siguiente cosa que he decidido. Voy a tocar con el vídeo de la interpretación de Daniel Barenboim. Voy a intentar seguir tal cual como él lo toca, con sus rubatos y sus historias. Esto además es interesante por dos motivos. En primer lugar, porque voy a cambiar el foco de atención, no voy a estar tan pendiente de lo que yo estoy tocando, sino de estar siguiendo otra cosa. Realmente es como seguir un metrónomo, pero un metrónomo un poquito distinto. Por ejemplo, yo he probado antes un poquito y Barenboim no hace así, sino que hace un pequeño rubato, hace... Es como que coge un poquito de impulso, a tam, pam. Por cierto. ¿Vale? Ese es el vídeo de Barenboim. Entonces lo que voy a hacer es escuchar lo que hace Barenboim e intentar seguirle. Para eso voy a tocar un poquito más flojo, voy a poner la sordina. Me voy a poner esto aquí para escucharlo mejor. Pam, 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 pam. Venga, voy. ¡Qué fácil! ¿Va lento? Es lo que tiene estudiar con metrónomo. Hasta puedo hablar. Madre mía, pero si esto lo toco yo... ¿Veis? Rubato. Ah, que ha hecho una pausa. Vale, vale. No me lo esperaba eso. Bueno, me engancho. Venga, sigo. Al que hace rubatos, pillín. ¿Qué pillín? Al gato a hostia. Bueno, pues esa es la segunda cosa que voy a hacer en esta fase de cosas raras, ¿vale? Una sesión de 45 minutos por cada cosa rara. Luego, siguiente cosa, es subirme el metrónomo aún más, ¿vale? Para total locura, para que mis dedos vayan sobrados en la medida de lo posible. Entonces, si antes he tocado a 140 como máximo, en la fase número 4, ahora voy a intentarlo a 145. Y luego, cuando repita otra vuelta más, pues a 150 hasta donde me lleguen los dedos. Entonces, metrónomo a 145. Voy a seguir con la sordina porque si no, el piano no me deja escuchar el metrónomo. Están todos los pajaritos aquí, estamos en verano. 145, madre mía. Taca-taca-tan, 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 taca-taca-tan. Más rápido que Barenboim, ¿eh? Aquí no hay rubato porque tengo metrónomo. El metrónomo no admite rubato. Bueno, más o menos. Bueno, esto de tocar así tan rápido y luego cada vez más rápido no es para tocarlo así en el vídeo final, es simplemente para ir sobrado, para luego al reducir la velocidad a una velocidad más normal, pues de repente tener la sensación de que es más fácil de lo que parece. Bien, y luego la cuarta cosa rara que voy a hacer ahora sí es tocar el piano, pero me voy a poner un podcast. Voy a ponerme un vídeo en YouTube y mi objetivo va a ser estar atento a lo que dicen en el podcast e intentar tocar el piano de manera automática. Bueno, puede ser un podcast o cualquier cosa, yo qué sé, lo primero que me ha salido por aquí: ¿existe la vida extraterrestre? Del podcast de Uri Sabat. Muy bien, muy interesante. Yo voy a intentar escuchar aquí lo que dicen. Además, voy a intentar tocar flojito porque tengo que estar atento a esto, ¿vale? Entonces, a ver hasta qué punto lo tengo automatizado. ¿Cómo sería la vida de una persona normal en cámara rápida? Y nos permite ese conocimiento aplicarlo a personas que están enfermas. Es que el espacio es lo que nos va a permitir que nuestra especie sobreviva. ¿Crees que es
Ajá, nuestra especie sobrevivirá en el espacio. Algo más, la Tierra es plana. En la industria del espacio más de 300.000 personas trabajan. La Tierra no es plana, chicos. Si esto es una estafa, como nadie se ha ido de la boca. ¿Cuánto cobra un astronauta? Muy poco. La gente se piensa que es hacer ricos. ¿Cuál era tu sueño de pequeño? Los astronautas tampoco son ricos, pues haceros guitarristas clásicos. Bueno, pues pude cumplir mi sueño de ir a los trabajo con Me cago en todo. astronautas. No sé dónde estoy. Una persona fuera de lo común para llegar a ser astronauta, para ser un organismo Para ser una persona fuera de lo común, hazte guitarrista y toca el piano. a explorar. ¿Qué tienes que tener mejor? ¿El cuerpo o la cabeza? El pene. Que ambas. La cabeza es... Ponte a estudiar la sonata de Antonio José, ya verás, eso sí que es un entorno hostil. Me cago en... Eso significa que como no se adapta tan rápido al espacio, Bueno, lo habéis pillado, ¿no? Pues esto, pero obviamente sin hacer el payaso. Ahora estoy hablando en voz alta, pero lo que haré realmente será simplemente ver el vídeo, intentar estar atento a lo que dicen y tocar de manera automatizada. Y por último, como sesión número 5, lo que haré será intercalar estos 4 focos de atención en la misma sesión. Es decir, tocaré una repetición todo con los ojos cerrados. La pieza de arriba abajo. La siguiente me pondré el vídeo de Barenboim. La siguiente a 5 puntos más de metrónomo de la sesión anterior. Si antes a 145, pues la siguiente a 150, hasta que me dé los dedos. Luego, escuchando un poquito de podcast, pues yo que sé, 5 minutos o por ahí, y luego vuelvo a los ojos cerrados. Y así hasta que se termine la sesión. Es decir, ¿os acordáis de la fase 3, foco por repetición? Pues ahora, foco por repetición, pero dentro de la fase 5, con estas cosas raras de incertidumbre. Por cierto, que no se os ocurra decir, es que he visto un vídeo de un chico que enseña cómo estudiar instrumentos musicales y se pone un podcast, así que voy a estudiar siempre mirando la tele o mirando el móvil. No, no, no. Esto es una cosa muy concreta de la fase final de estudio, donde estamos ya haciendo cosas raras para comprobar automatismos. Se supone que esto lo tengo ya pues aquí en el cerebelo, lo tengo automatizado y por eso soy capaz de disociar la mente, estar atento a una cosa mientras lo otro va de manera automática. Pero esto al principio no lo puedes hacer, porque al principio tienes que estar muy atento de a ver dónde van los dedos. Mirad todo este vídeo en su contexto y pensad que esto es una práctica muy específica en un momento muy dado. Pero en ningún caso recomiendo estudiar con este tipo de distracciones de manera mayoritaria, solo en la última fase. Bien, estaré dándole vueltas a estos diferentes focos, ojos cerrados 45 minutos, vídeo de Barenboim 45 minutos y luego volveré a empezar así varias veces. Más o menos estaré una semana haciendo esto, quizás un par de sesiones al día de 45 minutos, hasta que vuelva a quedar con Violeta, seguramente la semana que viene, y haré una última clase con ella, a ver qué opina, a ver qué cosas me puede corregir, ayudar a mejorar. Luego haré sesiones de práctica focalizadas en aquellas cosas que me diga Violeta y luego después de esto pues ya iré encaminando la grabación final porque creo que ya estaré bastante preparado para hacerlo. Espero. ¿Habéis visto qué divertido esto de practicar instrumentos musicales? Pues nada, ahora me voy a poner con la fase número 5 por mi cuenta. Empezamos con los ojos cerrados y nos vemos en la clase de Violeta. ¡Hasta luego! Palmada. ¿Una? En ¿O tres? 3. ¡Ole! Parece una flamenca y ¡Ole! todo. Hola, ¿qué tal? Mirad a quién tengo aquí. Hola. ¿Os acordáis de Violeta? Vamos a hacer la última clase porque resulta que ya he terminado con la fase número 5. ¿Os acordáis? Bueno, tú dices última clase, pero ¿eso lo decide el alumno o lo decide el profesor? A ver. Yo creo que lo decide el alumno porque si no, bueno... El profesor estaría ahí queriendo darte clases Exactamente, infinitas, ¿no? porque la música nunca termina. La música, o sea, una pieza musical al final se abandona, pero nunca está bien. Entonces hay que llegar a un momento en el que decir, bueno, ya está bien. Además, llevo tropecientas horas con esto, lo tengo que terminar. ¿Cuántas horas llevas con esto? Pues no lo he sumado, pero venga, vamos a hacer el cálculo. 6 más 2, 8. Más 7,5, 15,5. Más 6, 21,5. Más 26 horas, Muy bien. 1 hora y media al día o así, más o menos. O sea, varios meses. Y aún no me sale, ya veréis. Bueno, que os decía, lo último que os conté es que hice la fase número 5, que era pues centrarnos en ojos cerrados, en tocar con el vídeo de Barenboim, en tocar más allá del metrónomo, que nuestro límite era 140, o sea, me he vuelto puto loco con el metrónomo. Por eso ahora no puedo tocar lento y ahora me lo tendrás que corregir. Eso va a ser un problema. Porque cuando toco lento de repente me tropiezo. Pero bueno, ahora veremos qué tal.
Claro, esto, bueno, no sé cómo se hace en guitarra, pero en piano muchas veces si queremos estudiar rápido, pues cogemos el metrónomo, pero de vez en cuando sí que volvemos como a mitad de tempo Sí. para asegurarnos de que podemos tocarlo lento. De vez en cuando lo he hecho Mitad también. de tempo, cuarto, o sea, 3/4 y rápido otra vez. Sí, bueno, también he hecho a veces... Bueno, ahora veremos qué veremos. pasa. Y luego quedé con Violeta porque mi idea era, después de esta última fase, hacer una masterclass final para que ella me dijese las cosas a corregir, luego hacer unas cuantas sesiones de estudio más centrándome en sus correcciones y por último hacer la grabación final. Pero claro, hablé con ella y no hemos podido quedar inmediatamente, entonces el tiempo, la transición que ha pasado desde la fase número 5 hasta la clase con Violeta, pues he estado practicando un poquito a mi bola, simplemente lo que me iba saliendo y ya está, lo que me apetecía, honestamente para hacer tiempo. Entonces, la idea de hoy es, vamos a hacer una clase, yo ya tengo algunas ideas de mis dificultades en concreto, en algunas secciones. Esas dificultades te las voy a contar, pero después. Primero lo que voy a hacer es tocarla entera, de arriba a abajo, como si fuese un concierto, aquí bajo presión, con la cámara y con Violeta delante, y luego te voy a contar mis dificultades personales, lo que yo siento que necesite mejorar, y luego tú me dices, aparte de lo que yo te digo, si ves algo más que necesito hacer. Luego todo eso me lo apuntaré y trabajaré ya focalizado en tus correcciones. Perfecto, buen plan. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¿Os parece bien? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos. Ay, por cierto, estamos en Alicante en julio y hay chicharras y hace un calor que flipas. Estoy sudando. Madre de Dios. A ver, que me coloque. Coloca, prueba, calienta. No, hombre, esto a pelo, no hace falta. Es que para el molino toca a toda hostia. En algunas partes. Al principio no, al principio hace... Más o menos, pero luego hace... Lo toca así, ¿eh? Y yo pues lo he imitado como buen alumno. Aire, aire, necesito aire. Bueno, va, voy a tocar, ¿vale? Dale. Tiqui tiquitín, tiqui tiquitín. Los sudores de la muerte, necesito aire. Ojo, para estar bajo una situación de bajo presión, ni tan mal. Pero mira, yo te cuento las dificultades que yo siento que tenga. ¿Vale? Es toda esta parte. ¿Vale? Y luego está... Todo eso, yo siento que está un poquito atropellado. Es como que los dedos no me van taca, 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 sino me van... ¿Y eso has notado a partir de qué velocidad te ha ocurrido? Taca, 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 Pero yo te digo, taca. es que creo que lo tocas demasiado rápido, ¿eh? ¿A qué velocidad crees que va, más o menos? Tirarirariraririrari. ¿Sí? Es que me cuesta tocarlo así. Te cuesta, sí. Claro, entonces eso es lo que hay que hacer. Eso, lo que tendrías que hacer, o que haber hecho, vale. es tocarlo siempre, digamos, perfecto de irregularidad. Ajá. Y no subir de tempo mientras que... O sea, si subes de tempo y se te descontrola algo, entonces corregirlo. Vale. Mientras que yo noto que ha sido como subiendo de tempo y te daba Sí, a exactamente lo igual loco, sí, un poquito. tocarlo así un poco zarapastroso. Un poquillo, un Es como, poquillo. bueno, sigo subiendo. Sí. Entonces, claro, no puedes... Porque eso también es técnica pianística que se va desarrollando, los dedos tienen que ir acostumbrados Claro, a poco. taca, taca, sí. Y una cosa que noto es que tu mano está como muy quieta Sí. y que se mueven solo los dedos y de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero cuando tocamos también... Como que un poquito, la mano hace un poquito el gesto, Ah, va como... dibujando un pelín el gesto del movimiento de los dedos. En vez de... todo así, pues sería un poco... ¿Ves? Mi mano hace un poquito así. Ejercicios que te pueden venir bien. Más o menos. Tocas, dejas sostenido. Tocas una vez. ¿Quieres probarlo? Claro, que no se te suelte. Vale. Bueno, ahora sí, después de la clase con Violeta, voy a ir encarando la grabación final
Y para ello voy a hacer unas sesiones de práctica de la siguiente manera. En estas sesiones me voy a centrar en practicar aquellas indicaciones que Violeta me dio y que principalmente están dirigidas a mejorar la dicción de la pieza, también la articulación. Voy un poquito demasiado rápido y me falta un poco de precisión. Para ello, Violeta me dio los siguientes ejercicios. Este, en primer lugar, que consiste en tocar una nota, luego tocar la siguiente, mientras mantengo la nota anterior, la vuelvo a tocar y la segunda vez que la toco, relajo la nota anterior. Muy bien, pues haré ese ejercicio con las partes rápidas de las escalas especialmente. Después un segundo ejercicio de articulación cambiando ritmo, corchea con puntillo, semicorchea. Quizás un poco más lento, centrándome en ese martilleo del dedo. Luego el ritmo contrario, semicorchea, corchea con puntillo. Y luego también me recomendó que hiciese un ejercicio de acompañamiento de muñeca. Lo voy a hacer un poquito exagerado ahora. Y eso, por supuesto, lo aplicaré también a la siguiente parte. ¿Vale? Lo mismo para esa parte y bueno, lo mismo también para después de las terceras. Eso, pues también. Bien, eso por un lado, y eso es de hecho lo más importante. Luego también le comenté sobre mi dificultad en esta parte. ¿Vale? Y ella me recomendó que practicase pensando en la rotación de la muñeca, con un pequeño acento en el dedo pequeñito, CO5. Bueno, pues eso será otro objeto de práctica. Luego, otra indicación que me dio es en la parte arpegiada, eso tenía que estar más clarito, porque a veces lo hacía tan rápido que parecía que lo tocara junto. Entonces, ta, 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 ta. Y luego, estas notas las tenía que hacer un poquito más flojo. La primera, donde va la dirección, fuerte, pero luego ta, 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 prum, prum, pam, 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 prum, pam. Y aquí igual. También me comentó sobre el fraseo de esta parte, que pensase en esa dirección. Aunque bueno, esto yo creo que ya lo hacía, pero me lo recalcó. Bueno, pues ese sería otro punto de trabajo y lo que voy a hacer ahora en estas sesiones es centrarme justo en estas indicaciones. Y luego, aparte importante, también me dijo que tocaba la pieza demasiado rápido y que ella me aconsejaba bajar un poquito la velocidad. Y la verdad es que es cierto que yo he sido un poquito ambicioso queriendo tocar la pieza como Daniel Barenboim, y la verdad es que puedo tocarla a esa velocidad, pero no puedo tocarla a esa velocidad y a la vez con la misma precisión. Para ello me falta musculatura en la mano asociada a la técnica pianística y para ello necesitaría probablemente algunos años de práctica y no le puedo dedicar años de práctica ahora mismo porque tengo otros compromisos con la guitarra. Digamos que no tengo uñas y estoy sacrificando estudio guitarrístico por estudio pianístico y ya tengo que ir pensando en cambiar de foco. Puede ser un poquito menos ambicioso y bajar la velocidad hasta una velocidad donde pueda tocar la pieza y además controlarla. Yo supongo que el resultado final irá más bien por estas velocidades. Porque claro, luego después de esto, cuando llega la parte rápida, tengo que conseguir tocarla a una velocidad que, bueno, suene adecuado, pero que la pueda controlar. Creo que esa puede ser una velocidad aceptable, creo que la puedo controlar, así que seguramente irán por ahí los tiros de la grabación final, creo. En definitiva, haré sesiones de práctica, como siempre de 45 minutos, me centraré en las indicaciones de Violeta y de vez en cuando haré pruebas de grabación con el móvil. Digo, vale, ahora que he practicado un poquito, voy a tocar de arriba a abajo y me voy a grabar, a ver qué tal voy.
y me fijaré especialmente en las sensaciones que voy obteniendo. Si luego al escuchar veo que hay una parte donde noto una especial dificultad, pues me centraré ahí específicamente en la siguiente sesión de práctica y así iré haciendo pruebas de grabación con el móvil hasta que llegue un momento en el que yo diga, vale, creo que ya me siento cómodo, me siento preparado, y cuando llegue ese momento pues ya haré intentos de grabación final. Estos intentos finales serán en una toma de arriba a abajo. Esta es una norma que yo me pongo, no hay cortes de edición ni nada de esto. Puedo hacer varios intentos, pero siempre la versión final será en una única toma. Y bueno, cuando obtenga un resultado con el que yo me sienta lo suficientemente satisfecho para este proyecto, pues lo daremos como válido y ahí se quedará. Esta es la última parte que veréis relacionada con la práctica, y lo próximo que veréis ya será la grabación y las reflexiones finales sobre todo este proceso. Vale, pues me voy a practicar. Ah, por cierto, se me ha olvidado que Violeta me dijo otra cosa y es en esta parte. Vale, que es igual, pero con las notas separadas. Que a veces con la velocidad tendrían a juntárseme. Entonces tengo que prestar especial atención a este pulgar, acento, para que se note la separación. Y eso será otro foco de práctica que también incluiré en estas próximas sesiones. Bueno, ahora sí, hasta luego. Hola, si has llegado hasta esta parte es porque la grabación ya está lista. Al final, las indicaciones de Violeta las practiqué durante un total de 5 sesiones, es decir, de 3 horas y 45 minutos repartidas en distintos días. Y a partir de ahí me animé a hacer una sesión de tomas de grabación final, que duró 1 hora y media en total. Ha sido un proceso bastante duro, con algunas dificultades, solo una tasa de éxito del 11,6%, pero no te preocupes porque más adelante te hablaré sobre estas dificultades y reflexiones finales. De momento te voy a enseñar la grabación y después ya hablamos de las conclusiones, que creo que va a ser la parte más interesante de todo este proceso. Así que, dentro vídeo.
Bueno, pues así ha quedado, no está tan perfecta como me hubiese gustado y además está un poquito demasiado lenta para mi gusto, pero bueno, vamos a pasar ahora ya a las conclusiones y reflexiones finales y en primer lugar me gustaría hablar sobre el proceso de grabación. Y es que hay una gran diferencia entre practicar tranquilamente en tu habitación o tocar un instrumento cuando te sometes a una situación bajo presión, como el hecho de tocar en este momento cuando le doy a la cámara. Además, siempre sucede algún tipo de inconveniente. En este caso, el lugar de grabación era un sitio de mi casa donde no había aire acondicionado y estoy en Alicante con un montón de calor y humedad. Total, que el proceso de grabación fue muy incómodo para mí porque estaba sudando todo el tiempo y no podía hacer nada al respecto. Además, era de noche. Imagínate si lo llego a hacer de día con más calor y con el sonido de las chicharras. Imposible. Entonces, bueno, hice este proceso de grabación a pesar de la incomodidad contextual. Estuve 1 hora y media grabando sin parar, haciendo intentos de diferentes tomas y al final hice un total de 45 intentos, nada más y nada menos, de los cuales solo 5 conseguí tocar la pieza de arriba a abajo de una manera más o menos decente. Eso implica una tasa de éxito de solo el 11,6% y ninguna de las 5 tomas me salió perfecta. Como habéis podido comprobar, esta es la que he elegido de las 5 y aún así hay algún error por ahí bastante evidente. Como mi objetivo era tocarla en una toma entera, a veces estaba tocando, llegaba al final y justo me equivocaba garrafalmente y ya no me servía la toma, tenía que volver a empezar. Honestamente a veces es un poquito frustrante, pero bueno, yo ya sabía perfectamente a lo que me estaba enfrentando. Toma 4. Cago en todo. Me cago en el puto bicho de los huevos, se me ha plantado justo ahí. Y aquí vuelvo a lo de antes. Normalmente, cuando tocas en una situación bajo presión, el rendimiento tiende a descender un poco. Todos conocemos la frase de es que en casa me salía mejor. Claro, en casa te salía mejor porque no tienes la presión, no tienes nadie que te está mirando, ni una persona, ni una cámara. Y si te equivocas no pasa nada, lo puedes repetir infinitas veces. Pero es muy diferente cuando te ponen un observador delante, sea persona, público o cámara, le das al botón o dices a las 7 tengo que empezar a tocar o cualquier marca temporal y justo en ese momento te tiene que salir bien de arriba abajo. Eso es una situación que ejerce presión y el rendimiento tiende a bajar. Por eso hay que estar muy por encima del nivel de la obra para poder rendir de una manera competente en una situación bajo presión, incluso aunque el rendimiento baje un poquito. Con una tasa de éxito del 11,6%, yo no me consideraría ni mucho menos preparado para tocar esta pieza ante un público, por ejemplo. Lo cual significa que, pese a todo el trabajo que habéis visto, aún necesitaría bastante más trabajo para poder llegar a ese nivel de tocar esta pieza tranquilamente frente a un público. Más aún del trabajo que he hecho, que no ha sido poco. El total de horas practicadas, contando todas las fases, han sido 62 horas y 45 minutos. Y a esto le podemos sumar un par de horas de las clases de Violeta, más 1 hora y media de toda la sesión de grabación, y con ello podríamos estar hablando de un total de 66 horas y 15 minutos de trabajo. A razón de aproximadamente 1 hora al día, aunque a veces han sido 45 minutos, otras veces 1 hora y media, algún día no he tocado, entonces vamos a poner 1 hora al día de media más o menos, pues han sido unos 2 meses y pico, 2 meses y 6 días más o menos de trabajo total. Como digo, desde mi criterio de persona formada en un conservatorio de música, a pesar de que sea otro instrumento,
esta pieza está lejos de estar bien interpretada. Y a continuación me gustaría mostrarte en la pantalla la onda de audio e indicaciones que marcan aquellos puntos de mejora que yo considero, aquellos que yo me pondría a trabajar en próximas sesiones de estudio en el hipotético caso de que yo quisiera continuar perfeccionando esta obra. Bueno, pues aquí tenemos el audio de la grabación y vamos a hacer un muy breve análisis interpretativo para ver dónde están los puntos de mejora. Mirad, claramente aquí tenemos un punto rojo y es que tenemos, bueno, un fallo importante, fallo garrafal. Vamos a escucharlo. Uf, duele. Bueno, es lo que hay. Como os he dicho antes, había hecho 43 tomas y esta es la mejor de todas, incluso a pesar de ese fallo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No sé si lo habéis percibido, pero está en el bajo. Fijaos en el acompañamiento. Pum. Hace como... Creo que hay... No sé qué me pasó ahí, pero creo que le doy a 2 notas a la vez. Probablemente está haciendo una segunda mayor o menor. A ver, como prum. Bueno, es un fallito sutil en el bajo que si no estás atento prácticamente no se percibe, pero bueno, ahí está. Y eso básicamente solo es a nivel de errores, como veis tampoco hay tanto. Todo lo demás que está escrito en amarillo son más bien imprecisiones. Vamos a escucharlas. Vamos a ver qué sucede aquí. Bien, quizás opines que no pasa nada, lo que pasa es que en la partitura eso está escrito arpegiado. Está escrito y yo lo hago en plaqué. Quizás por la dificultad de la velocidad, tam, ta, tan, es difícil, tam, tam, pram, es difícil hacer ese arpegio y en esta toma pues no me salió y lo hice placado, fijaos. Tan, ta, tan, y es tam, tan, pram. Bueno, no es nada grave, pero ahí está, es una imprecisión. Luego a partir de aquí, como veis, hay... Bueno, vamos a escuchar primero. Lo que sucede ahí es que hay un desequilibrio de voces. La parte grave está más presente que la parte aguda, y en este caso la melodía la lleva la mano derecha. Así que habría que subir un poco el volumen de la mano derecha y bajar la mano izquierda. Lo que pasa es que en mi piano es complicado porque es un piano bastante duro. Pero bueno, aún así no es excusa y eso sería algo a mejorar. Vamos a ver qué sucede por aquí. Bueno, está claro que ahí hay una respiración demasiado excesiva. Mirad. Tan, 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 tan... Tan, ¿vale? Eso no debería de ser así, debería ser tan, 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 pam. No, tan, 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 tan. Es como que el tiempo se para un momento y es bastante evidente. Pero bueno, es complicado, la verdad, hacer ese salto a tempo. Pero bueno, de hecho que sea complicado no es excusa, habría que corregir eso. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vale, ahí lo que pasa es en el bajo Alberti siempre he tenido problemas ahí, está atropellado. Creo que hay una nota que incluso no la hago o la hago muy flojita. Como si fuese un caballito. Eso habría que limpiarlo y hacer Bueno, ya sabía que tenía problemas aquí, lo trabajé, pero quizás no es suficiente solo con las 5 sesiones de práctica que hice y necesitaría más trabajo para eso. Vamos a ver todas estas imprecisiones que hay por aquí, a la izquierda, a ver qué sucede aquí. Vale, ahí lo que pasa es una cuestión rítmica, que está corchea con portillo semicorchea. Parece como la sesión de práctica que hice apuesta para eso, pero claro, en la interpretación no tiene que ser así. Lo que pasa es que suena tan, ta, tan, ta, tan, mirad. Tan, ta, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan. Y no es así, es ta, 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 tan, ta, 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 tan. Son semicorcheas, no hay puntillo. Eso, por cierto, me gusta mucho, ese picado. Eso creo que está bastante bien conseguido. Ta, 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 ta. Pero luego...
tan, ta, tan, ta, tan. Y eso no debería de ser así. Vamos a ver qué pasa por aquí. Aquí pasa un poquito lo mismo, pero es más sutil. El ritmo no está bien definido. Ta, 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 tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Está un poquito raro ahí. Ta, 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 tan, ta, tan. No está del todo bien preciso. Eso también sería un punto a trabajar. Y fijaos que trabajé mucho, bueno, mucho, en las 5 sesiones de práctica que hice post clases, post segunda clase Violeta, trabajé bastante pues los ejercicios que me dijo, pero bueno, al parecer es cuestión de tiempo, de más tiempo aún, el tema de que la musculatura se acostumbre, ¿no? Estos detalles finales ya no son tan sencillos de corregir y necesitaría bastante tiempo. A ver qué pasa por aquí. Vale. Esto lo que pasa es que hay un acento demasiado exagerado que no entra en este fraseo. Mirad. Vale. Ta 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 ta. Tu 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 tu. Boom. ¿Vale? Es como un puñetazo de repente. Fijaos. Para papa. ¿Vale? Y está demasiado exagerado. Esto ya son cuestiones musicales un poquito más avanzadas, sutilezas, pero que están ahí. Y bueno, este tipo de imprecisiones, si hay demasiadas de ellas, pues es al final lo que diferencia una interpretación mediocre de una excelente. Y por supuesto, eso es una cuestión de fraseo que también sería conveniente trabajar. Y a ver qué pasa por aquí al principio. Bueno, este también es muy sutil, es ya por ponernos un poquito tiquismiquis. Tararara, es como tararara, no está del todo preciso, está demasiado flojito me parece esa nota. Vale, la primera está más clara, taca taca ta, la segunda está tacararara, no está tan clara como la primera. Esto simplemente para enseñaros hasta qué punto pueden llegar las sutilezas, cuando ya te pones con lupa y rayo láser desde un criterio más profesional. Y luego a nivel general me gustaría que la pieza estuviese un poquito más rápido. Os recuerdo que he llegado a practicarla hasta 140, incluso más, aunque más ya es por temas de ir sobrado técnicamente, pero sí que me hubiese gustado tocarla pues a 135 o por ahí. Pero claro, no estoy a ese nivel aún para tocarla y además tocarla de manera precisa. Esto es solo por mostraros algunas de las partes más o menos evidentes, pero obviamente en el resto de la pieza habría muchos más detalles que pulir, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo también hay cosas que están bastante bien y que me gustan, como esa escala con el picado final, ta 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 ta. Eso me parece bastante interesante. Eso os lo muestro para que veáis cómo me plantearía yo el proceso de estudio en caso de que yo quisiera continuar elevando esta pieza a un nivel superior. Lo que haría sería, pues en base a este análisis interpretativo, lo haría un poquito más al detalle que lo que os acabo de mostrar, pero luego todo esto lo haría con la partitura al lado y me marcaría específicamente dónde están estos puntos. Quizás incluso con los colores, según la gravedad del asunto, y organizaría las próximas sesiones de estudio específicamente para corregir estas cuestiones. También en algún momento volvería a poner el metrónomo, pero ya con un avance un poquito más lento y paulatino para ir subiendo la velocidad, pero esta vez sin perder precisión, ¿vale? Velocidad, pero no a costa de precisión. Bueno, pues este sería el tipo de planteamiento que haría a posteriori, pero ya os digo que cuanto más sutil se vuelve el asunto, más cuesta de trabajar y más tiempo hay que dedicarle. Y a mí honestamente ya no me apetece seguir invirtiendo más tiempo en este proyecto. Creo que ya es suficiente con 60 y pico horas. No obstante, esto es muy ilustrativo de lo que habría que hacer para mejorar. De hecho, yo organizaría sesiones de estudio en base a estas cuestiones y en algún momento dado, quizás un mes después de estar trabajando en esto, volvería a hacer una prueba de grabación, donde me siento frente a la cámara, 1 hora o 1 hora y media, hacer tomas y tomas y tomas, luego haría un proceso de selección a ver cuáles me han salido mejor y de ahí volvería a hacer un análisis de este tipo, ahí bien profundo, para ver dónde están los puntos de mejora. Y realmente esto lo puedes hacer ad infinitum.
Cuanto más lo hagas, pues más te acercarás a ese ideal utópico que no se puede conseguir realmente de una pieza perfectamente interpretada. Como veis, está un poquito lenta para mi gusto, me gustaría tocarla un poco más rápida. Al final, recordad que llegué a tocarla hasta 140 la negra, o incluso un poco más. Me gustaría poder tocarla a 135, 140, pero limpio. Lo que pasa es que no tengo la capacidad técnica para tocarla a esa velocidad con ese nivel de precisión. Luego también tengo un error muy evidente en acercándonos a la parte final, pero bueno, es lo que hay. Y en este punto quizás te preguntes, oye, ¿por qué no continúas? ¿Por qué has decidido grabarla ya aunque esté imperfecta, no trabajar esos matices finales y seguir? Bueno, porque hay una cuestión que se llama algo así como curva del rendimiento decreciente, que básicamente significa que cuanto más avanzas en una actividad, más cuesta avanzar. Es decir, que para matizar estos últimos detalles y llegar a perfeccionarlos, es posible que me requiera tanto tiempo como he invertido hasta ahora o más, solo para corregir estos pequeños errores finales y estos matices. Y al final hay que aprender a abandonar los proyectos y a determinar cuándo están lo suficientemente completos en función de los objetivos. Esto para mí es un gran esfuerzo, además teniendo en cuenta que me he cortado las uñas para este proyecto porque llegaba un momento en que no podía subir la velocidad con las uñas largas y estoy sacrificando tiempo de estudio de la guitarra y además tengo que dar clases y otros compromisos guitarrísticos y en mi contexto actual no me lo puedo permitir seguir trabajando esta pieza. Tengo que ya volverme a dejar las uñas y empezar a retomar la guitarra, que la tengo un poco apartada. A pesar de que me encantaría, porque he disfrutado mucho de tocar el piano, pero bueno, también hay que ser realistas con el contexto que uno tiene. Y esto me lleva a la segunda reflexión, y es que entendáis que el progreso en un instrumento musical o en cualquier otra actividad, en realidad, requiere bastante esfuerzo y práctica deliberada. Como veis, es un proceso que requiere bastante implicación. Y no todo el mundo tiene por qué estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Normalmente es muy común que entre los músicos aficionados el objetivo principal sea el disfrute de la música tocando su instrumento. Lo que pasa es que generalmente el disfrute no necesariamente implica progreso. Muchos instrumentistas aficionados lo que hacen es tener un repertorio de 7, 8, 10 canciones que les gustan mucho, las tocan un par de veces de arriba abajo, disfrutan, luego pasan a otra, las tocan un par de veces, dicen ¡ay, qué bonito! A lo mejor se equivocan, pero no les importa demasiado porque el objetivo es disfrutar, entretenerse, evadirse de su vida cotidiana y pasar el tiempo. Y eso está perfecto, ojo, yo no tengo ningún problema con esto, creo que es muy importante evadirse de vez en cuando. Yo a veces, por ejemplo, juego al ajedrez sin ninguna pretensión de ser bueno. Ni siquiera practico aperturas, ni hago cursos, ni nada de esto. Simplemente juego por evadirme mentalmente y ya está. Lo que pasa es que la diferencia es que soy perfectamente consciente de que así no voy a progresar en el ajedrez. Pero es que me da igual, porque no es mi intención. Lo cual está perfecto siempre que seamos conscientes de lo que hacemos y no nos engañemos a nosotros mismos. El problema es que a veces veo estudiantes de música que en el fondo les gustaría progresar, pero no hacen las actividades que tienen que hacer para que el progreso suceda. Es decir, tienen una mentalidad de disfrute con una voluntad en el fondo del progreso. Y eso no es posible. Para progresar tienes que hacer algo parecido a lo que yo he hecho. No hace falta que hagas exactamente lo mismo, con los mismos pasos, pero desde luego es una práctica de tipo deliberada, con conciencia e intención de solucionar problemas específicos. Y normalmente eso requiere un tipo de esfuerzo que podría ser análogo a ir, por ejemplo, a un gimnasio. Es cierto que, en mi opinión, se puede también disfrutar del esfuerzo y del progreso, pero más bien en términos del desarrollo personal que va a implicar el resultado que consigas en el futuro. Pero al final, cuando estás en el gimnasio o lo que sea, subiendo peso, pues el músculo te va a picar y no es lo más agradable del mundo. Bueno, pues practicar un instrumento musical con la intención de progresar tampoco es lo más agradable del mundo. A veces es un poco frustrante, a veces tienes que tocar y realmente no te apetece, porque, claro, lo más agradable es tocar las cosas que te salen bien más o menos, pero solucionar ese problema que no te sale y tienes que repetir e insistir y dedicarle tiempo y esfuerzo, pues no es lo más divertido del mundo
en todas las ocasiones. Desde luego es más divertido estar en el sofá viendo la tele. Lo que quiero decir es que al final es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. Nuestro objetivo es disfrutar o progresar, porque no siempre están relacionados. A mí en general me gusta el progreso porque sé que a medio largo plazo me proporciona mayor satisfacción personal, incluso a pesar de que muchas veces el proceso sea incómodo. El disfrute momentáneo es una visión y una mentalidad cortoplacista que está muy bien para relajarse en un momento dado, pero a largo plazo quizás no te aporte tanto. Como digo, es una decisión personal, pero lo más importante de todo es no engañarse a uno mismo pensando que uno va a progresar con su instrumento sin hacer el tipo de práctica que el progreso requiere. Y como tercera y última reflexión, me gustaría que estos vídeos sirviesen para aumentar el valor y la percepción social que las personas tienen sobre los profesionales de actividades artísticas. Creo que la sociedad en general infravalora bastante nuestro trabajo. Y si queréis haceros una idea de cómo está el panorama, podéis ver este documental que os dejo por aquí o en la descripción del vídeo que hicimos ya hace años en el Conservatorio Superior de Música de Alicante, haciendo entrevistas por la calle y bueno, a profesores, incluso a la concejala de Cultura, para ver cómo estaba el panorama general, para ver cómo las personas concebían nuestro trabajo. En general es un trabajo bastante denostado. Muchas personas incluso parece que piensan que es un trabajo fácil, que los artistas somos perezosos o incluso incapaces. Y es verdad que podemos discutir sobre la mayor o menor utilidad de la cultura y el arte en una sociedad, pero al menos creo que con un vídeo de estas características queda desbancado el argumento de que lo que hacemos es fácil o denota algún tipo de incapacidad o pereza, ¿no? Porque yo creo que lo que acabamos de ver en este proceso es incompatible con la pereza o con la incapacidad. Desde luego que llevar el rondó a la turca de Mozart, además siendo guitarrista hasta este nivel, o tocar algo como la sonata de Antonio José, que también hice un proceso similar a este, pues no es compatible desde luego con estar en el sofá 4 horas al día viendo la tele y luego pasarse 2 horas extra mirando Instagram, por ejemplo. No, los músicos y demás artistas profesionales hacemos un trabajo bastante duro en general, sobre todo los que nos lo tomamos en serio, porque bueno, también es cierto que hoy en día cualquiera se abandera de la etiqueta artista, pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es que a pesar de que nosotros tengamos carreras igual o incluso más duras que muchas otras carreras mejor consideradas por la sociedad, aparte de esa dureza, nosotros tenemos que luchar contra el estigma social que nuestra profesión implica. Así que al menos espero que este tipo de vídeos sirva para que cada vez que veáis alguna actuación tipo pues orquesta musical en un auditorio, ballet o obra de teatro, por ejemplo, penséis que probablemente detrás de que eso sea posible hay muchas personas habiendo hecho un gran sacrificio y además probablemente mal pagadas y vilipendiadas socialmente. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido y os haya servido de inspiración. Y me gustaría recordaros que las partes que hemos visto de las clases de Violeta son simplemente una pequeña selección de clips, pero si os interesa podéis ver las clases completas, tanto la de digitación como la clase final de repaso, en la descripción del vídeo, por si creéis que podéis sacar algún conocimiento útil en vuestro caso. Nada, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima. Chao.